Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy que tiene que ver con la mente y, y cómo pensamos, cómo vivimos ese proceso mental que todos tenemos. Eh, Así que bueno, es importante que aclaremos que para poder tener o poder experimentar con lo que es la mente, nosotros siempre tenemos la capacidad de elegir, siempre decidimos sobre todo lo que hacemos, sobre nuestros pensamientos, em, sobre las puertas que queremos abrir, las puertas que preferimos que se mantengan cerradas. Entonces, con esto lo que quiero decir es que siempre está al tanto nuestro y siempre está enfrente nuestro la información para que la veamos, para que expandamos y abramos justamente nuestra mente. Pero muchas veces, por una cuestión de miedo, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, o miedo a encontrar nuestra versión verdadera, decidimos mirar para otro lado o no abrir esa puerta. Y está muy bien que lo hagan en caso de que así lo sientan, pero cuando abrimos estas puertas y deseamos experimentar lo que hay detrás de esto, nos encontramos con un viaje muy lindo también, en el cual vamos a ir viendo cómo pensamos nosotros, cómo desarrollamos la información, cómo nos conectamos con los demás y con nosotros mismos primeramente, que es lo más importante. Y bueno, es un viaje de ida en el cual eh, vamos a tratar de entendernos un poco más porque habrán visto ustedes que durante toda la historia siempre hubo grandes psicólogos, grandes personas que estudiaron la mente subconsciente, eh, por qué pensamos lo que pensamos, eh, de dónde vienen esos pensamientos, por qué en algunos momentos sentimos como mucha ansiedad y en otros momentos estamos como más depresivos. eh, de dónde proviene todo eso, los estados emocionales y etcétera. Y si bien nos ayuda muchísimo el hecho de leer a todas estas personas, eh, porque obviamente ellos desde su punto de vista nos dan lo que experimentaron, lo que vivieron, y a través de esos años de experimentar con ellos mismos, nos dan los resultados de cómo les fue para así poder ayudar al resto a la comprensión de, de su cerebro, de su mente, de la forma de pensar. Pero también tenemos que entender que cada una de las personas tiene una mente, un cerebro diferente, una manera de analizar las cosas, de, de captar la información y de recibir para después darla, para compartirla o para quedarse para ellos mismos, o para dársela justamente a ellos mismos. Entonces, si bien todas estas, todos estos libros y videos nos ayudan, porque obviamente que lo hacen para el autoconocimiento de cómo funciona el cerebro, pero más allá de eso, como les decía, que cada cerebro es individual y cada persona está diseñada de tal forma que eh, no existe otra persona como vos, no existe otra persona que tenga tu mismo cerebro, por más que pueden haber eh, eh, colegas o amigos o personas que piensen parecido. eh, pero tu mente es única. Entonces a lo que quiero llegar con esto es que vos mismo sos el único que vas a poder descifrar eh, eso que querés lograr o esa puerta que decidiste abrir y todavía no encontrás el final del laberinto. Y tenés que entender que es un proceso también porque muchas veces cuando empezamos a investigar y queremos conocernos mucho o un poco más a nosotros mismos, eh, y empezamos a indagar sobre estos temas que tienen que ver con
eh, con cosas que no conocemos, con temas que no lo vemos en lo cotidiano. Entonces tenemos que tratar de encontrar la información que nos venga bien a nosotros. Y como les digo, que por más que la encontremos o intentemos resolver de alguna manera con la información que recibimos de libros o de diferentes autores o videos durante todos los tiempos, que seguramente se hicieron replanteamientos que ustedes están haciendo ahora, eh, pero como cada persona es diferente, la forma en la que vos puedas hacer la resolución de ese problema mental que tuviste o de eso que no lográs entender va a ser personal. Eh, entonces acá es donde está la parte un poco linda y también un poco tediosa, se puede decir, porque muchas veces intentamos encontrar respuestas rápidas a lo que queremos saber, y cuando entendemos que la sabiduría es infinita y que por lo tanto eh, no vas a aprender o no vas a saber nunca eh, toda la sabiduría que existe en el universo, en una vida, ni siquiera en muchas, eh, porque la información sigue llegando y sigue llegando y es infinita. Entonces, para no lograr entrar en ese estado de ansiedad que seguramente te da eh, el hecho de tratar de responder preguntas que todavía no tenés las respuestas y eso te genera cierto tipo de ansiedad, o no te las querés hacer porque tenés miedo a que te lleve a una crisis existencial, por ejemplo, que es lo que generalmente suele pasar. Pero una vez que pasás esta barrera te das cuenta que como el conocimiento es infinito, y lo que vos hagas en esta vida para tratar de entenderte a vos mismo, simplemente es una parte más nomás de todas esas vidas que seguramente eh, te estuviste replanteando o no, porque en, el, en la totalidad, digamos, de lo que es en el todo, en el infinito, tuvimos muchas vidas, muchas encarnaciones. Vamos a hablar más precisamente en la Tierra, pero obviamente estuvimos por todos lados, pero precisamente acá, quizá como siempre experimentamos todo, como estamos en, en esta Tierra, en este universo que es dual, entonces siempre experimentamos tanto la luz como la oscuridad, eh, no viéndolo como algo negativo, simplemente viéndolo como dos caras de la misma moneda, como algo total desde un punto de vista más elevado. Entonces, siempre experimentamos ambas caras de esa moneda y por lo tanto, eh, al menos que vos recuerdes tus vidas o partes de esos pensamientos, no vas a saber si llegaste hasta este momento de replanteamiento o de autoconocimiento que tenés ahora. Probablemente sí lo hayas hecho, o quizá en las vidas anteriores que tuviste eh, te dedicaste a aprender otras cosas y quizá en esta te toca aprender un poco más sobre cómo funciona tu mente. Entonces, bueno, esto es eh, vamos a decir que es eh, un lindo camino, una linda trayectoria, siempre y cuando sepas que, que vas a llegar hasta un punto en el cual vas a poder comprender a medida que pasa el tiempo todo lo que vos estás preparado para saber en ese momento. Generalmente no pasa que nos llega la información cuando no es el momento. Te vas a dar cuenta que cuando te interiorizas más en esos temas que por ahí no le encontrás respuesta, vas a ir como resolviendo los enigmas de a poco
Y a medida que lográs resolver estos pequeños cuestionamientos mentales, vas a ir aumentando a medida que después el problema o el enigma va a ser más grande, pero cuando vas avanzando en este proceso, eh, va aumentando tu sabiduría, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta la sabiduría como conocimiento aplicado, porque tampoco de nada nos sirve saber mucho eh, sobre diversos temas y después no llevarlo a cabo eh, con nuestra propia vida, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano. Entonces, lo más importante, eh, más allá de leer y de ver videos y de tratar con gente que se hizo estos cuestionamientos, porque obviamente que recibimos información de todos ellos y vamos sacando lo que nos sirve de cada caso, ¿no? Eh, pero el camino es tuyo, entonces vos sos la única persona que vas a poder resolver ese enigma viéndolo desde tu punto de vista en el momento que estás ahora, eh, y no tenés que esperar que alguien lo resuelva por vos, porque como te digo, cada persona que se cuestionó en su momento, cada uno de estos maestros que nos dejaron información muy valiosa, fue desde el punto de vista suyo. Y como les digo, si bien nos ayuda a a tener una idea un poco más general, pero cuando vos vayas a resolver tu problema particular, lo vas a tener que hacer vos, eh, con la información que tenés y con los pensamientos y lo que sentís en ese momento también. Y estos cuestionamientos que, que siempre se dan durante la vida, pero como les digo, uno decide si tomar o no, eh, si abrir esa puerta o no. Eh, entonces si decidís abrirla y te encontrás con todo esto, probablemente lo que te genere luego cuando puedas responder o no y seguir investigando y ver cómo funciona tu mente, tu cerebro, cómo vas eh, desarrollando todo lo que pensás y tratar de darle un sentido, te vas a dar cuenta de que en algún momento vas a llegar como a una especie de ansiedad, pero podemos ver que estos picos de ansiedad que generalmente eh, se dan cuando tenemos eh, muchos pensamientos, un pensamiento detrás de otro, y es como que no podemos lograr ordenar o estructurar todos esos pensamientos y esos sentimientos también, porque los pensamientos van acompañados de sentimientos y se genera como un escándalo de emociones, sentimientos, pensamientos, y eso después nos genera un estrés o una ansiedad que nos empezamos a sentir como nerviosos o no entendemos qué nos está pasando. Pero lo ideal cuando te pase esto, porque si te haces estas preguntas y te empezás a replantear y te querés empezar a encontrar a vos mismo, te va a pasar en algún momento. Y cuando te pase, lo que yo te recomiendo por experiencia propia es que empieces a escribir todo lo que sentís, todas las emociones, todo lo que pensás, todas las preguntas que tenés. Escribí todo. Agarrá un lápiz, un cuaderno y escribí una hoja, escribí dos hojas o escribí un cuaderno entero. No importa. Escribí todo, porque cuando trasladas toda esa energía hacia ese cuaderno y queda todo plasmado en esas páginas, te vas a dar cuenta cómo te sirve como para descargarte. Después, perdón chicos, justo se cortó, pero bueno, lo que le quería decir es que después traten de ir a la naturaleza, a descargar, eh,
a transmutar toda esa energía, esos pensamientos, toda esa ansiedad que tenemos, para de esta manera, cuando volvamos y cuando dejemos que pase un día, cuando estemos más tranquilos, con la mente más serena, podamos ver este cuaderno, las hojas, las anotaciones que hicimos, y de esta manera vamos a tratar de encontrar respuestas a las preguntas que teníamos. eh, o como les decía, fíjense que cuando la mente eh, tiene esta como una sobrecarga, o viste cuando estás como muy con muchos pensamientos encima, esto eh, que lo traducimos como eh, o desde mi punto de vista por lo menos, como un exceso de creatividad. Entonces justamente cuando vas a ver estos apuntes que hiciste, vas a encontrar esas respuestas a muchas preguntas que tenías, y también vas a poder ver algunas otras ideas que quizá en ese momento, como era todo un nudo de emociones, pensamientos, sentimientos, no entendías. Vas a ver cómo la mente va entendiendo, eh, y cuando va entendiendo, va resolviendo esos enigmas, y, y eso te da satisfacción para después seguir con otros problemas o con otros pensamientos que tenemos un poco más complicados, vamos a decir de alguna forma. Si ustedes están en este camino de hacerse todo este tipo de preguntas, de tratar de intentar responder cosas que por ahí no tienen respuestas, o no una respuesta única, porque tenemos que entender que cada persona, cada uno de estos seres, cada uno de estos maestros que nos da su información, lo dan desde su punto de vista, lo dan desde el análisis que ellos hicieron con ellos mismos, con su cerebro, con los materiales que tenían, con lo que vieron, con lo que experimentaron. Entonces, como cada uno es diferente, uno saca lo que le conviene, lo que le ayuda con el proceso en el que está. Pero como las vibraciones y los procesos de cada persona varía con el tiempo, eh, entonces, de acuerdo al estado de vibración y a cómo esté la persona en ese momento, así vamos a tomar la información. Por eso es que cuando leemos un libro, quizá cuando éramos más chicos, y después volvemos a leer después de 10 años, por ejemplo, o bueno, es un ejemplo cualquiera, pero leemos en otro momento, le encontramos otro significado, y es porque vamos aprendiendo, vamos, vamos siendo capaz de almacenar más información, y de esta manera poder interpretar lo que antes quizá lo veíamos como muy básico, interpretarlo de otra forma. Porque recuerden que la mayoría de estos libros, o de esta gente, estos maestros que tenían mucho conocimiento personal, están escritos de tal forma que tenemos que entenderlo no solo del lado mental, sino verlo desde un punto de vista, eh, vamos a decir, más amplio, eh, sentirlo, sentirlo sería una forma de expresar, eh, no solo ver con la mente, sino ver con el corazón, tratar de entender lo que nos está queriendo decir, pero desde su punto de vista, tratando de ser empáticos, ¿no? También tengan en cuenta que si están en este camino, en este proceso de pasar por ese laberinto y encontrar la salida, y así una y otra vez, porque es infinito, eh, sean pacientes con ustedes mismos, entiendan que es un proceso,
Y seguramente les va a agarrar en algún momento ansiedad o alguna crisis existencial o van a sentirse como raros. Entiendan que es parte del proceso, que es muy importante que se den su tiempo, que se escuchen, que escriban, como les digo, para, para poder analizar bien todo esto y, y de esta manera eh, tratar de que cuando nos pase esto, poder verlo desde otro punto de vista y no entrar en como en ese caos entre sentimientos, pensamientos, emociones. Imagínense también que durante toda la historia, eh, con la cantidad de maestros que hubo, grandes maestros que nos dejaron sus libros, su conocimiento, sus vivencias, lo que ellos experimentaron, y aún así, a medida que, que vamos creciendo en lo que es, que van pasando los años en la Tierra, nos damos cuenta de que hay mucha información que todavía no está disponible. Eh, entonces, constantemente nuestra mente va aumentando en el sentido de que somos capaces de almacenar más información y por lo tanto atraer más sabiduría, pero como les decía, el hecho de atraer más información, más sabiduría, no simplemente para dejarla ahí, sino para transmitirla en el día a día, en la vida que cada uno de ustedes tienen, para llevarla a cabo eh, y poder experimentar las dos partes, tanto la mental como la física. Eh, entonces nos sirve para lo que queramos, para lo que queramos hacer o los objetivos que tengamos. También entender que todo es mental y que nosotros mismos tenemos la capacidad de, de llevarnos a ese momento de caos y también de llevarnos a ese momento de tranquilidad. Fíjense que son pensamientos que nos llevan a otros pensamientos eh, que derivan en una de estas dos cosas, o quizá en un equilibrio, que es lo que todos buscamos. Eh, pero bueno, la mayoría de las veces estamos en uno de estos dos lados, entonces es importante observar en qué lado estamos para tratar siempre de equilibrar y, y encontrar ser felices en el proceso de que nos vamos analizando y nos vamos conociendo. Eh, y bueno, esto es un proceso que es un comienzo y después lleva tiempo. Acuérdense que muchas veces damos dos pasos para adelante y uno para atrás y no significa que esté mal. Es un proceso nomás que todos tenemos, perdón. Eh, entonces, nunca se vayan a comparar con otra persona, porque como cada mente funciona de manera tal que no hay otra igual, entonces la resolución de, que vos tuviste con tu enigma o eso que lograste descifrar está visto desde tu punto de vista, desde tu experiencia, eh, desde tus vivencias. Entonces, por más que intentes, eh, y está bien que intentes compartirlo, así eh, con muchos puntos de vista podemos ver un mismo punto eh, desde diferentes lugares y tratar de comprender mejor cómo funciona, pero también tenemos que entender que no existe una verdad absoluta como tal y por lo tanto tampoco entrar
en el camino de decir que uno tiene la verdad absoluta, porque la verdad absoluta como tal no existe. Simplemente tratar de tener siempre la mente abierta y entender que de acuerdo al nivel en el que estemos, vamos a entender las cosas desde un punto, y a medida que vayamos creciendo y vayamos absorbiendo más información, vamos a verlo de otro punto. Entonces, lo importante es estar bien con ustedes mismos al momento de analizar cómo se sienten y ver cómo desarrollan o cómo captan esa información. Y al entender que es un proceso, después van a ver cómo toda esa información que van analizando, descifrando, desarrollando, va a ir cambiando con el tiempo. Cuando se den cuenta del proceso, van a entender que siempre tienen que mantener la mente abierta, y que no existe un punto de vista o una persona que tenga como la razón absoluta, porque, porque siempre van a haber diferentes grados de conciencia, y en cada grado uno ve eh, un punto un punto en particular desde ese grado de punto de vista. Eh, entonces, imagínense la cantidad de grados que hay, la cantidad de conciencia que hay, los diferentes niveles, y cada persona está en un nivel diferente. Eh, entonces, siempre tratar eh, de absorber esa información que resuene con vos, que creas que te puede ayudar a descifrar lo que necesitas en ese momento, pero tampoco creer que lo que dice el otro está mal, ni tampoco que está bien, porque les digo que como tal no existe ni el mal ni el bien. Eh, no existe una persona que tenga la verdad absoluta, o una persona que, que no la tenga, digamos, que no tenga la razón. Son como dos caras de la misma moneda. Entonces, de acuerdo al nivel en el que estemos, va a ser la comprensión que tengamos de acuerdo a eso, y depende de cada persona, va a tener un punto diferente con respecto a la misma cosa. Entonces, tenemos que eh, aprender y entender que de cada punto de vista de cada persona podemos sacar lo que nos ayude a nosotros a resolver nuestro enigma, o lo que queremos descifrar en ese momento, y después compartirlo para que otra persona le llegue también tu punto de vista, y de esta manera poder ayudarnos entre todos, ¿no? Que es un poco la idea general. Entonces, bueno, esto es todo por el video de hoy. Le voy a estar dejando abajo mi Instagram, que es @charlandodelavida.doc, donde estoy subiendo reels generalmente con temas cortitos, muy interesantes. Eh, También, si quieren dejar en los comentarios qué piensan sobre este tema, eh, cuál es su punto de vista, o si ustedes tuvieron así replanteamientos, o razonaron diferentes cosas. Saben que a mí me encanta leer, voy a estar respondiendo lo que me pongan. Y, y bueno, esto es todo por el día de hoy. Eh, Espero se encuentren todos muy bien, y nos vemos el próximo domingo.